la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no estoy de pie en el mapa es que tenemos un importante entrevistado. Nuestro entrevistado de hoy, el doctor Germán Escarrá, quien además es abogado constitucionalista, de una amplísima trayectoria. Si le hiciéramos justicia aquí a su currículum, nos llevaría buena parte del programa. Así que quiero aprovechar su presencia aquí. Gracias, Walter. Honrado, doctor. Y quisiera recordar que nos mueve en la actualidad un organismo como la Organización de Estados Americanos, que tiene su historia y tiene sus cadáveres en el closet. Y el hecho de que después que fuera expulsada la hermana República de Cuba, ahora Venezuela es la que se autoexcluye en buena hora y en buen día, dada la fluidez de los acontecimientos y la agenda. ¿Cuál es su opinión al respecto, que siempre es cátedra? Muchísimas gracias. La verdad es que el tema de la Organización de Estados Americanos es particularmente delicado para la seguridad colectiva del continente, la democracia, la defensa de los derechos, un equilibrio necesario en el orden internacional. A partir de su carta constitutiva en Bogotá, donde se establecen específicamente en los artículos 3 y 19 el principio de autodeterminación, no intervención, reciprocidad, igualdad entre los estados, que además era toda una doctrina que viene de la Carta de Nueva York, constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, y hay que decirlo, del pensamiento político internacional de Simón Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá. La verdad es que esos principios fueron evanescentes, nunca se concretaron, no se ejecutaron, no se viabilizaron, y por el contrario permaneció una visión imperial que generó desequilibrios, intervenciones a lo largo de la historia del continente, y en el caso venezolano ha sido extremadamente grave. La OEA desconoce los procedimientos, su secretario general y un grupo aliado que sirve pues a la visión imperial. La verdad es que han colocado a Venezuela en una situación muy compleja y difícil. El jefe de Estado actuando como jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, por instrumento o por órgano de su magnífica canciller, Delcy Rodríguez, ya había advertido de continuar esta situación de violación de normas y de procedimientos y de principios para intentar intimidar a Venezuela, para colocarla en situación de debilidad y de intervención en su soberanía. No tendríamos otra situación que no sea la de retirarnos. Ocurre entonces una votación irregular, incumplimiento de normas, se va a una convocatoria de cancilleres, de ministros, y esta convocatoria se hace sin consulta, sin anuencia de Venezuela, para tratar el tema de Venezuela. La decisión no podía ser otra. Venezuela pues toma inmediatamente que eso ocurrió y concreta la postura de retirarse por primera vez, es un hecho inédito, por primera vez en la historia de la Organización de Estados Americanos, pero lo hace reivindicando su soberanía, reivindicando su independencia. Y esta mañana yo le comentaba a la canciller que en esa lucha de monroísmo y bolivarianismo estábamos regresando al pensamiento de Simón Bolívar, que siempre soñó, imaginó, pensó, deseó la idea de la integración de la América Latina, pero de la América Latina, el Caribe, pero como un mecanismo de equilibrio frente entonces a la Santa Alianza y al imperio naciente en el continente. De tal manera que es un regreso al padre libertador Simón Bolívar y a su doctrina,
es el cumplimiento del artículo 1 de nuestra Constitución sobre el respeto a nuestra autodeterminación, soberanía, no intervención y doctrina internacional de Simón Bolívar, y sin lugar a dudas es un acto de Estado, más que de gobierno, es un acto de Estado que va a caracterizar a la inmediata historia de nuestro país en el concierto de las naciones. Bueno, esto de la inspiración de Simón Bolívar es obvio, pero nunca está de más que una persona de la autoridad suya haga la exégesis del tema, ¿no? Pero yo lo que veo detrás, porque nació en Bogotá, es el espíritu del traidor Santander. Sí, decía un gran amigo mío, Roy Chatterton Matos. Amigo mutuo. Sí, además gran canciller y una persona de esos venezolanos excepcionales, pero un gran amigo. Él decía, es extraño, en Venezuela nadie habla ni escribe sobre Santander. Y resulta que ahí está la expresión más acabada de la deslealtad, de la traición y sobre todo de ese juego peligrosísimo que se produjo en Panamá y que terminó prácticamente decepcionando al padre libertador al invitar a los Estados Unidos y otros países a una situación donde el libertador había generado la arquitectura ya de lo que sería el derecho público de América, pero a partir de la unidad de los pueblos latinoamericanos. Él creía mucho en lo que él mismo llamó el equilibrio del universo, era la terminología que él usaba. Hoy diríamos el equilibrio internacional, hoy diríamos la superación de la unipolaridad, superación de la bipolaridad también. Hoy diríamos en el orden geopolítico la creación de nuevos conglomerados mundiales, en el orden económico y por supuesto en el orden de alianzas importantes para esos equilibrios internacionales, que al final constituyen, Walter, un signo inequívoco, interesante. Comienza uno a darse cuenta con todos estos signos, si los trasciende en una gran cosmovisión internacional, que efectivamente vamos hacia cambios profundos en la forma de entendernos internacionalmente y en lo que son los conglomerados geopolíticos que hasta este momento se han posicionado de los sistemas de poder en el mundo. Claro, también es una frase atribuida a Clemenceau y la repito como tal, por eso digo atribuida. Se dice que Clemenceau afirmó en algún momento que en las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos, sino situaciones de interés. Pareciera que eso es lo que entró en juego en estas decisiones que finalmente se tomaron al seno de la OEA, con además la gerencia, no sé si el liderazgo, la gerencia, la ejecutoriedad de un personaje de estos que aparece muchas veces en nuestra historia continental, como es el secretario general, el señor Almagro. Me hace pensar, no conozco su historia, pero esto pienso que no es un lector ni de Vittoria, ni de Suárez, ni de Hugo Grozio, tampoco es un lector del pensamiento actual internacional, sino creo que es una visión específicamente pragmática, concupiscente del poder. Y uno piensa que estas estructuras son producto un poco de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Diríamos, basándonos en Monroe, ¿no? Este es el patio trasero nuestro y vamos a crear una estructura para poder manejarlo mejor con una pretensión de marco legal. Y entonces pasamos por las conflagraciones mundiales donde algunos países enviaron incluso soldados a esas guerras que no eran nuestras, otros enviamos la logística para que pudieran ganar la guerra. No lo hubieran ganado sin el petróleo venezolano, no se hubieran alimentado sin la carne, el corned beef que mandaba Uruguay desde su frigorífico, se hubieran muerto de frío sin la lana y el cuero de los abrigos, sobre todo los pilotos. Y desde luego, ahí hubo toda una interconexión y un panamericanismo que ahora suena como trasnochado, porque el panamericanismo surgía del gran centro geopolítico del poder, Washington, que al ganar
la Segunda Guerra, después de haber ayudado a ganar la Primera, se consideró el patio trasero es una realidad y vamos por acá, ¿no? Ahora, ¿de qué sirve una organización como esta en el siglo y en el momento en que estamos viviendo, cuando además sabemos que hay cantidad de gente de cipayos, verdaderos cipayos, haciéndole juego al centro geopolítico en Washington? Porque, un ejemplo burdo, 7 bases gringas al mejor espíritu del traidor Santander en Colombia, las mismas que nos negamos a tener nosotros, porque lo que le interesa a ellos no es la cocaína, que Colombia es el mayor productor y Estados Unidos el mayor consumidor. Le interesa porque si la cortan se le vuelven locos todos los consumidores, los millones de consumidores, ¿no? Pero eso es anecdótico a nivel de lo que vamos a hablar. Sí. Si me permite, vuelvo al tema, y es el petróleo que ganó las guerras, la primera y la segunda. Es el petróleo de Venezuela, el mayor receptáculo de petróleo y de otras energías, y de agua, y de minerales raros, y de biodiversidad, y está a 4 o 5 días de Texas, mientras que el petróleo de la Arabia Saudita está a 40, 45 días de Texas. La ecuación es clarísima, ¿no? Entonces había necesidad de cipayos, pero ahora ponen un títere como este Almagro, que para mi vergüenza es un uruguayo, y lo ponen a funcionar exactamente a la medida de lo que quiere el dueño del circo. Entonces, ¿qué espera uno? Cuba, en su momento, con su verticalidad, Fidel Castro toma la decisión y dice, nos vamos de esto. Si este es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Y nosotros ahora decimos, qué bueno que estamos fuera, porque no cabíamos, porque hemos decidido ser tan independientes como la hermana República de Cuba. Y entonces, ¿de qué manera estas estructuras que han sido intocables, elefantes blancos de la política internacional, quedaron de moda ahora? Bueno, tengo que decir antes de contestar o conversar a lo que estás sugiriendo y planteando, que Uruguay no es culpable de un mal hijo circunstancial. Yo crecí enamorado de José Enrique Rodó, de sus mejores lecturas, el Ariel, y yo soy de los que cree que la mejor definición del padre libertador la dio José Enrique Rodó, cuando dice grande en la gloria, grande en el infortunio, grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes y grande para sobrellevar la trágica expiación de la grandeza. Como abogado, como estudioso del derecho público, yo seguí mucho a Enrique Sayagues Lazo, uno de los intelectuales pensadores del derecho público, lamentablemente asesinado a los 41, 42 años, pero quizás de los hombres más excepcionales, al menos en nuestra lengua, en la lengua española, en materia de derecho público, como fue ese extraordinario uruguayo Enrique Sayagues Lazo, además de su bellísimo pueblo, para no hablar de un gran amigo que tengo al frente. La verdad es que no, esas son cuestiones pues que ocurren, lamentables. Lo que sí preocupa es no estar a la altura de la responsabilidad de un secretario general, de lo que la Carta de Bogotá le señala, de lo que en general es el derecho internacional y de las grandes luchas que se han dado para poder llegar a un derecho internacional que no sea de la conquista, sino que sea fundamentalmente de la libertad, la autodeterminación y la soberanía. Y lo que más sorprende es que sea el ministro de Relaciones Exteriores de un gobierno de Frente Amplio. Oye, exactamente. Porque además el Frente Amplio lo creamos todos los grupos de izquierda diciendo o nos ponemos todos de acuerdo o esto no cambia. Un Estado tan excepcional como Mujica, tan querido, no solo en Venezuela, en el mundo en realidad. De verdad es una persona que no está a la altura ni de su bellísima patria, muchísimo menos del continente, y bueno, se convirtió en lo que realmente es una persona alienada a la visión imperial y seguramente con intereses vinculados a la oposición venezolana, que en el tiempo iremos conociendo. ¿Sabe que yo leí su primer informe con mucho detenimiento sobre Venezuela? Yo decía, más allá de que copió informes de la oposición textualmente,
al final hace unas reflexiones, pero tan incongruentes. Y yo llegué a pensar, pero esta persona en realidad tiene la serenidad, la sindéresis, la claridad, la diafanidad para estar en un cargo, conducir el sistema de seguridad colectivo del continente. Por supuesto que no. Pero más allá de él, en realidad, al final es un instrumento de la visión imperial. Después de la Segunda Guerra Mundial, claro está, se produce estos conglomerados con la Carta de Nueva York, también con la Carta de Bogotá, la Carta de Estrasburgo, para intentar lograr que la humanidad, después de una cruenta guerra, avanzara hacia una mejor humanidad, hacia una mejor sociedad internacional, y es por lo que se crean una serie de instituciones cuyo objeto está en sus actas constitutivas. Yo no podría decir que la OEA, en el plano estrictamente teórico, no sea una entidad para la defensa de la no intervención y del equilibrio internacional, porque así está, repito, el artículo 3, el artículo 19, entre otros artículos. Pero esa nunca fue la tesis de los grandes hombres de América. Ellos siempre pensaron en una visión latinoamericana, en una visión del Caribe, tenían muy claro el proceso de la visión imperial y sabían que tenían que buscar nuevas fórmulas. Ahora, aquí pesa mucho que Venezuela es un objetivo estratégico en el orden de la geopolítica mundial. Tú lo acabas de comentar. Nosotros somos una reserva mundial individual de tal magnitud que un informe que leí hace muchos años de Henry Kissinger lo compara a todo lo que tiene el Golfo Pérsico, Arábigo para otros en materia de petróleo. Pero es que no es solo petróleo, ahora con la Gold Reserve y el problema que tuvimos, nos acabamos de dar cuenta que somos la segunda potencia mundial en materia de oro. Cosa que de verdad muchos no. Yo creía que eso era en el Cuerno del África, en otras partes. Resulta que somos la segunda potencia de oro, la segunda potencia de diamante. En el Amazonas eso está impregnado de minerales estratégicos, entre ellos plutonio, que son fundamentales en el desarrollo actual, no solo atómico, sino en general, en el desarrollo tecnológico de la humanidad. De tal manera que esta experiencia en la que Venezuela se ha visto compelida a dar los pasos valientes, honestos, de ejercicio de la soberanía, de identificación con los objetivos nacionales de su pueblo, de nuestra nación, van a constituir en el tiempo un paradigma muy importante. Hoy en la mañana vi una declaración de nuestro ministro para el Poder Popular para la Defensa, Padrino López. Estaba en Rusia y decía, estoy aquí casualmente para evaluar un sistema de, no solo la OTAN, sino un sistema en general de seguridad internacional. A mí me pareció un dato interesante, porque también hay que tener claro algunos que quizás ven con preocupación algunos aspectos. Hay que decirles, nosotros estamos inscritos en un sistema de seguridad internacional, solo que no comparte la visión imperialista, no estamos aislados. Venezuela preside el segundo foro más importante del mundo después de las Naciones Unidas, los no alineados. Venezuela está en el CELAC, creo que hay una convocatoria al CELAC. Venezuela es fundadora y forma parte de UNASUR, del ALBA, Petrocaribe. Es decir, Venezuela mantiene sin lugar a dudas una presencia en la comunidad internacional fundamental, además por su propia característica de país petrolero de mucha importancia, siempre gravita en las relaciones internacionales con mucha fuerza. Yo creo que esta será una gran reflexión para el continente. Desde hace mucho tiempo hay voces que dicen, ¿qué hacemos en la OEA?
Quien te habla, Walter, no lo digo, te confieso, lo digo con cariño, con afecto, con humildad, yo no lo digo por ninguna otra razón. Pero quien te habla tenía 21 años cuando escribió su segundo libro, premiado, Bolívar, el Congreso de Panamá y el Nacionalismo Latinoamericano, premio Oscar García Uslar de Ensayo Histórico Nacional. Y en ese trabajo, a esa edad, ya la reflexión, producto de la lectura y el estudio, era el nacionalismo latinoamericano. Y el sentido de la patria grande. Y se pensaba que no debíamos estar en la Organización de Estados Americanos y se pensaba que más bien debíamos crear una organización diferente. Bueno, pero así como este caso muy personal que te estoy confesando aquí, hay muchísimos casos de venezolanos, de latinoamericanos que vienen advirtiendo, pero ¿qué hacen en la Organización de Estados Americanos si al final esa es efectivamente una oficina de la visión imperial, de sus estrategias, de su forma? Hay hechos muy curiosos. La visión imperial, por ejemplo, no suscribe la Carta de Derechos Humanos del continente americano y sin embargo aparece sancionando y presentando informes sobre estos temas. Es algo que uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser esto si usted no suscribió? Tampoco suscribió tratados, acuerdos, resoluciones muy importantes que tienen que ver con la democracia. Sin embargo, la visión imperial sí tiene que ver con toda la doctrina de la intervención. Y además de la intervención exterior, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no es que entra en desuso, es que quedó derogado en la realidad, porque al final el comportamiento de la visión imperial con una potencia extracontinental en contra de Argentina en el conflicto de las Malvinas, bueno, trajo como consecuencia una gran reflexión en toda la América Latina, en el sentido de que no era verdad lo que planteaba el TIAR de sancionar, de unir, de agruparse, de defender el continente de cualquier intervención fuera de él. Y lo otro que también hay que decir es que nuestros pueblos han madurado mucho, su experiencia, sus luchas, la evolución de la América Latina es un desafío extraordinario en los actuales momentos. Y yo creo que más bien estos son signos que van a cooperar para un mejor orden mundial, para un nuevo orden mundial, donde finalmente terminemos de entender que mientras hay pobreza, mientras hay marginalidad, mientras hay injusticia social, lo que hay es un deber, fundamentalmente. Bueno, las contradicciones afloraron, ¿no? Usted acaba de citar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, producto de la Guerra Fría, ¿no? Así es. Pero resulta que la primera confrontación grave en todo el continente latinoamericano, por decirlo así, hispanoamericano, por decirlo así, que son nuestras raíces, Así es con la potencia, ex potencia imperial británica, que además es la aliada eterna en Primera y Segunda Guerra Mundial y en todos los demás conflictos de Washington. Así es. Y eso se llama Malvinas para nosotros, Falkland para ellos, ¿no? Sí, para nosotros Malvinas, ciertamente. Y eso, hablando de Uruguay, Malvinas dependía de Montevideo. Así es. La capitanía de Montevideo pagaba los sueldos, hasta tierra mandaban, porque allá no hay tierra para cultivar, son pits, una cosa rara. Y no solo eso, sino que todo lo que... Montevideo está más cerca de Malvinas que Buenos Aires. Y Montevideo es el único puerto natural, con bahía de Bolsa, que es la ideal, en el sur. Por lo tanto, la flota inglesa, cuando invade Montevideo, porque querían tener el control del Río de la Plata, sabiendo que no había canal de Panamá, para poder tener la vuelta al mundo por el sur, ir al Pacífico. Y salen derrotados. Y vuelven después a intentarlo para no volver derrotados con Buenos Aires. Entran las tropas de Montevideo por atrás a Buenos Aires, cruzando el río Uruguay, refuerzan la guarnición de Buenos Aires y vuelven a derrotar a los ingleses. Razón por la cual el rey de España le otorga a Montevideo el título de muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo,
con derecho a usar 2 pabellones ingleses abatidos, por la derrota a la flota inglesa en Montevideo y por la derrota en la capital del virreinato en Buenos Aires. Y uno decía, cuando niño en Montevideo, ¿cómo es eso de que tenemos 2 banderas inglesas para abajo? Porque en la clase ya en geografía nos enseñaban qué significa eso. Bueno, son 2 derrotas, ¿no? Sí, así es. Y decía, pero bueno, ¿cómo es la cosa? Lo que no pudieron hacer por la fuerza, lo hicieron cultural y económicamente. Entonces, en mi niñez se manejaba por la izquierda, los carros tenían volante a la derecha, los autobuses eran ingleses, los tranvías eran ingleses, los ferrocarriles eran ingleses, la estación central era una estación Victoria en miniatura. Lo que no lograron por las malas, lo hicieron de esa manera. De ahí contradicciones como que yo me llame Walter Nelson. Pero la potencia imperial del momento siempre estuvo presente. Sí, así es. Cuando salen debiéndole una vela a cada santo de la Segunda Guerra es que emerge Washington y Estados Unidos como potencia imperial. Sin nuestro petróleo en Venezuela hubiera sido imposible, entre otras cosas, ¿no? Y sobre todo como una cabeza de coalición estratégica. En el esquema bipolar de confrontación, bueno, ya por supuesto eso ha cambiado, pero en el esquema bipolar tradicional había 2 grandes cabezas de coalición, Moscú y Washington. Al ver que su vulnerabilidad era recíproca en el orden de una confrontación definitiva, se produce lo que se llama traslado de escenarios de conflicto. Y de allí es cuando empezamos nosotros, incluso en el lenguaje, a decir Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Empezamos a Corea decir del Norte, Corea del Sur. En la América Latina, entonces 2 Nicaragua, 2 Centroamérica, 2 Suramérica. Es decir, empezó ese proceso que, bueno, finalmente fue superado y yo soy de los que cree que vendrá un nuevo bloque para un equilibrio estratégico mundial. Esto apenas son signos y ojalá se estudie. Es un reacomodo tectónico. Así es. Ojalá se estudie en profundidad y con seriedad y no se utilice una acción de Estado, de soberanía, enmarcada en la Constitución nuestra y también en una acción internacional autónoma e independiente, no se vaya a utilizar para el debate político simple, para el debate político menor. No, ya no podemos permitirnos eso, ¿no? Yo llamaría a, sobre todo a ese sector de la oposición, me consta, que cree en la democracia, que cree en el diálogo, que entiende que esto que está ocurriendo no está bien, que debemos buscar la paz entre todos, la paz social y la paz política. Yo llamaría a muchos son mis amigos, otros yo los conozco de mucho tiempo. Este es un momento de reflexión seria, este es un momento donde los intereses y objetivos nacionales deben estar por encima de banderías grupales o de posiciones personales. Tenemos que acompañar a una doctrina de Estado que nace desde nuestra independencia, que está allí y que en este momento se está ejecutando con esta decisión que ordenó, aunque advirtió el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Fue una posición vertical, admirable, y no ha tenido, me consta, porque tenemos que ir a un corte, ¿no? Sí, cómo no. Que hay santa envidia de algunos hermanos de la patria grande por la verticalidad con que se actuó y cierta vergüenza de parte de otros, ¿no? Porque aquí, así como la traición venía con nombre y apellido, también se queda verticalmente caracterizado, que solos o acompañados defendemos los principios. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo con este especialísimo invitado que nos honra hoy con su presencia. Ya volvemos. Muchas gracias, Olga.